La cultura es lo que nos hace como pueblo, como sociedad. La cultura es básicamente la mezcla de costumbres, de códigos morales, de códigos sociales que hacen a una sociedad, aunque propiamente dicho un individuo no puede representar, si bien es parte de una sociedad, no puede representar toda la cultura en sí mismo. Es un proceso de aprendizaje que lleva al individuo a la adaptación en un círculo social. Para el antropólogo, la cultura es lo que define cómo debe interpretar o entender el comportamiento de los seres humanos dentro de su misma sociedad, dentro del mismo grupo donde se desenvuelve. Para la cultura, para el antropólogo es la fuente de la información y es lo que le determina cuál es su objeto de estudio dentro de la sociedad. Es un agregado de individuos que se ubican en un lugar o en un espacio determinado y tienen conductas comunes, tienen objetivos comunes y eso los hace un grupo social. La cultura es el modo de vida de los individuos y la sociedad es un grupo de individuos que se comportan y que tienen un mismo modo de vida. Básicamente la sociedad está representada por muchos años en estructuras sociales complejas como las de las hormigas, las abejas, algunos simios, y eso hace que sea fácil de estructurar. Lo que diferencia a las sociedades de estos animales con las sociedades humanas es la capacidad que tiene el ser humano de la creación de cultura a partir del aprendizaje y de la transmisión de generación en generación el proceso de enculturación es el proceso por el cual se transmite generación en generación una cultura. Básicamente es un proceso inconsciente que se realiza desde el nacimiento y ese proceso no es otra cosa que aprender un idioma o modales o cómo comportarse en determinadas situaciones. Ese proceso es inconsciente hasta determinada edad, puesto que a partir de la adolescencia y la adultez el ser humano tiene un proceso consciente de enculturación. Y este proceso no se detiene nunca, sino que simplemente se detiene con la muerte. El proceso de enculturación cambia, es un proceso cambiante, sin embargo, las sociedades son adaptadas, se adaptan a los diferentes entornos y eso hace que las sociedades tengan, digamos, cambios en su cultura. Sin embargo, no todos los individuos de una sociedad digamos, cambian porque es un proceso muy lento y en cambio sí en la enculturación es en absolutamente todos los... El relativismo cultural es básicamente lo que hace una cultura y que es interpretado en lo bueno o en lo malo moralmente y bajo sus códigos propios de conducta. Eso es lo que hace que una cultura sea única e intransferible a otras culturas. Es decir, que si una situación específica dentro de una sociedad que pertenece a su cultura única no puede ser transferida a otra sociedad por la simple razón de que va a ser juzgada bajo otros códigos morales y que probablemente no sean aceptados. Un ejemplo claro es los hombres mayores, que en algunas sociedades es permitido que se casen o es casi una obligación casarse con niñas a muy temprana edad. Y esto en su trasfondo cultural es válido y es aceptable. Sin embargo, si eso lo trasladamos a una sociedad como la nuestra, pues evidentemente esto incurriría casi que en un delito. Lo que hace que esto sea así es que básicamente eso que cada cultura tiene independiente y es único no es ni juzgable ni indigno. Desde el etnocentrismo no es otra cosa que creer que mi cultura es más importante, mejor o más valiosa que la cultura de otros. El etnocentrismo se basa en creer que la propia concepción es más válida que la de las demás.